Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy iniciamos una nueva serie titulada ¿Cómo luchar contra el pecado? Y compartiremos el primer tema, cuando el corazón se endurece. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema junto con Arley García, líder de la iglesia. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Estamos contentos de poder estar con ustedes a través de estas ondas radiales o por internet. Gracias por escucharnos. Bienvenido, Arley, buenos días. Que el Señor les bendiga y a todos aquellos que nos escuchan, que este programa sea de gran edificación para cada una de sus vidas. También está Erika Carrillo, líder de la iglesia de Piedecuesta. Buenos días, Erika. Buen día, Oscar, y qué rico compartir la mesa esta mañana con el pastor y con Arley. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Allí escribe en el buscador de su Face Radio Primavera y cuando ingresa encuentra en el muro Video en Vivo. Da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, con respecto al primer tema de esta serie, cuando el corazón se endurece, ¿puede el corazón de un cristiano endurecerse? La vida de David nos dice que sí, Oscar. El hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, según lo afirmó el Señor mismo, llegó a tener un corazón lujurioso, llegó a ser calculador, llegó a ser asesino, cínico y despiadado. La pregunta pues que uno podría hacerse es, ¿cómo alguien que ha sido tierno con la gente, que ha sido obediente al Señor, que ha tenido un corazón puro, que ha compuesto la adoración más selecta, que fue un rey justo, que arriesgó la vida por su pueblo, cómo puede alguien así convertirse en una persona tan malvada? ¿Cómo un hombre así tuvo una metamorfosis tan lamentable, ¿no? Ante esos interrogantes, pastor, que usted nos plantea, ¿qué llevó a David a abandonar al Dios que era su deleite? La respuesta es una sola, el pecado, Erika. Y tal como le pasó a David, nos podría pasar también a nosotros. El pecado es el endurecedor de los corazones. Los hace insensibles, los hace obviamente duros, crueles, inmunes al dolor ajeno y hasta el dolor propio. El pecado puede endurecer el corazón de cualquier hombre, de cualquier persona. Es más, el pecado hasta tiene la capacidad de endurecer colectivamente a una comunidad cuando ésta decide apartarse de Dios, cuando tiene en poco la palabra de Dios. Y tal endurecimiento puede ser tan tenaz que hasta ni el castigo de Dios podría lograr suavizar sus corazones. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Dios, del cual Jeremías exclamó lo siguiente: Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esa gente y no les dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Eso está en Jeremías capítulo 5, versículo 3. O sea, una comunidad también puede endurecerse. Según las palabras del profeta Jeremías, ¿cuál es la capacidad o el alcance que tiene el pecado? Bueno, en esas palabras del profeta se logra ver lo inmensamente perverso que puede producir el pecado. O sea, cómo puede degradar, cómo puede destruir incluso a una comunidad. Vea, el pecado tiene la capacidad de hacer que el corazón se niegue a ser corregido por Dios mismo.
El pecado puede llegar a que, o sea, puede llevar a una persona a que esté en la condición de importarle 5 la corrección divina. Y de no ser cuidadosos con el pecado, este podría volver nuestros corazones como una dura roca, así como le pasó al pueblo de Israel. Por eso lo mejor que podemos hacer frente al pecado es neutralizarlo en primera base, estimado oyente. El pecado hay que neutralizarlo en primera base. Porque si lo consentimos desde sus inicios, entonces se va a convertir como en esa bola de nieve que al bajar por una cima se crece y se crece hasta que se convierte en una avalancha que ya nadie podrá detener. Vea, mi corazón, cuando yo le doy rienda suelta al pecado, se vuelve como una roca, duro como una roca. ¿Cuál es la primera consecuencia si como cristiano permito que mi corazón se endurezca a causa del pecado? Mire, Oscar, yo creo que la primera consecuencia a la luz de la historia de David es que yo empiezo a rechazar las advertencias. O sea, yo sé que una persona está endurecida cuando esa persona, al escuchar las advertencias, hace caso omiso. Eso le pasó a David. Voy a leer la siguiente cita. Segundo libro de Samuel 11, 2 al 4. Dice así. Una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Mire, cuando David mandó a llamar a Betsabé, ya había adulterado con ella en el corazón. Por eso fue que, frente a las advertencias de sus cortesanos, él hizo oídos sordos. Es más, él usó su autoridad para poder materializar lo que en su mente y corazón ya había sucedido. La información que le dieron los cortesanos al rey era lo suficiente como para que él se retratara de consumar físicamente el adulterio. Porque así le dijeron a David, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Le están diciendo, rey, tiene dueño esta mujer, no se meta porque esta es una mujer casada. Pastor, la información que le llevaron al rey David, le dijeron que Betsabé era hija de Elián. Pero, ¿quién era Elián? Vea, el segundo libro de Samuel 23-24 dice lo siguiente y ahí menciona a Elián. Dice, Elifelet, hijo de Ahasbai el Macateo, Elián, hijo de Ahitofel el Gilonita. Está describiendo a los 30 valientes de David y él aparece aquí en este listado. Pues Elián era uno de los 30 valientes de David, o sea, de la escolta del palacio, de la escolta del rey. El equipo élite. Exacto. Es decir, el papá de Betsabé era alguien que se jugaba la vida por el rey. Imagínense. Elián, a su vez, era hijo de Ahitofel, dice este pasaje. Y este hombre era fiel consejero del rey. Oír el consejo de Ahitofel era como oír el consejo de Dios mismo. Vea, lo dice 2 Samuel 16:23. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Betsabé era, además de ser hija de Elián y nieta de Ahitofel, según nos dice aquí el texto, era esposa de Urías. Este también hacía parte del listado de los 30 hombres más valientes que tenía David. Dice 2 Samuel 23:39. Y Urías elitita, en total fueron 37. Pastor, ¿qué propósito tiene el escritor bíblico al resaltar estos detalles de la familia de Betsabé? Vea, lo que claramente nos quiere mostrar el escritor sagrado es que David no hizo caso de las advertencias. David está endurecido por su pecado a tal punto que no le interesa en nada que la mujer con que va a adulterar es parte de 3 hombres que dan la vida por él. Pero David está endurecido y él no está escuchando razones, él no atiende a las advertencias. Cuando David escuchó las advertencias para que no consumara su pecado, él las rechazó y usó
su posición de autoridad para darle rienda suelta a sus pasiones. El escritor nos dice que David ordenó que le llevaran a Betsabé. Ese mismo es el actuar de quien está endurecido. Un corazón duro hace valer sus derechos, exige libertad, demanda independencia, actúa sin importarles las demás personas. Más adelante leemos que Ahitofel apoyó el golpe de estado que hizo Absalón contra su padre, contra David, porque consideró indigno del trono a un hombre que deshonró a su nieta y para quedarse con ella mandó a matar a su yerno. Imagine cómo Ahitofel iba a reaccionar frente a David. Pastor, amplíenos qué implica rechazar las advertencias sin como cristiano permito que mi corazón se endurezca por el pecado. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros cuando estamos endurecidos no aceptamos razones, no aceptamos consejos, no aceptamos sugerencias, no medimos las consecuencias, no nos importa nada. Es como si fuéramos sordos a los argumentos y ciegos a las consecuencias. Y en mi peregrinaje cristiano yo he visto personas así. Y bueno, uno también en algún momento quizás ha estado así en esa condición. Debemos cuidarnos. Vea, creemos de alguna manera que saldremos ilesos. Eso pasa cuando estamos endurecidos por el pecado. Creemos que no va a pasar nada. El pecado nos dice eso. No, tranquilo, que eso no va a pasar nada. Obviamente es una mentira, pero es una mentira que nos gusta creer. Como cuando los padres le dicen a la adolescente, vea, ese joven no te conviene. Pero como ella está enamorada, ella quiere y decide creer que sus padres le están haciendo la vida imposible. Ella cree que el muchacho no trabaja no porque no quiera trabajar, sino porque pobrecito no le ha salido trabajo. Ella se está engañando a sí mismo, ¿cierto? Ella cree que el muchacho huele a marihuana no porque el muchacho consuma, sino porque es que se le pega el olor de sus amigos. Pero lo cierto es que ella cree lo que quiere creer. Así le pasa al que está endurecido por el pecado. Pero esto no solo pasa a los jóvenes, también le sucede a los adultos. Claro, también sucede con los adultos como le pasó a David. Se le puede advertir o aconsejar a un hombre que va a la iglesia a que deje su vida inmoral porque no solo se está exponiendo con Dios, sino que aquí en la tierra podría recibir consecuencias funestas para él y su familia. Pero cuando el corazón está endurecido, el hombre que dice, que va, y sigue su vida licenciosa hasta que un día lo alcanza su pecado y es infectado con una enfermedad de transmisión sexual o deja a su amante embarazada o las dos cosas juntas. Eso le pasa a las personas endurecidas, no escuchan razones. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con la nueva serie la nueva serie es cómo luchar contra el pecado y el tema que estamos hoy viendo, el primer tema es cuando el corazón se endurece. Arley, el pastor nos hablaba en el segmento anterior de por qué nosotros no aceptamos las advertencias cuando estamos endurecidos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué sucede esto? Bueno, Oscar, como el pastor bien decía, la causa principal era ¿por qué uno se ha endurecido frente al pecado? Es porque rechazamos las advertencias. Bueno, hasta aquí hemos visto la primera consecuencia cuando mi corazón se endurece a causa del pecado y es yo rechazo las advertencias. Arley, ¿cuál sería la segunda consecuencia? Oscar, una segunda consecuencia cuando alguien oculta, rechaza las advertencias y el corazón se empieza a endurecer es que oculta su pecado. El segundo libro de Samuel dice, capítulo 11, versículo 14 al 15, dice: a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Arley, ¿qué hizo David cuando se enteró que producto de su adulterio Betsabé estaba esperando un bebé? Mira, Erika, lo primero que hizo fue intentar achacárselo a Urías. Lo mandó a llamar del campo de batalla para que se acostara con Betsabé y asunto arreglado. Pero este hombre, que quién sabe cuántos días llevaba sin tener intimidad con su esposa, es más moderado en el área sexual que el mismo rey, que tenía en su harén cualquier cantidad de bellas mujeres para satisfacerse. Su primer intento para ocultar su pecado entonces fracasó.
Entonces David va más allá, ofrece un banquete y emborracha a Urías, porque seguramente bajo los efectos del alcohol el hombre le daría rienda suelta a sus pasiones. Pero Urías es más fiel estando borracho que David estando sobrio. Vea qué interesante es lo que nos muestra aquí el escritor. Urías es más fiel estando borracho que David estando sobrio. Entonces, una vez más, el plan de David de ocultar su pecado no funcionó. Y tal fue la desesperación de David por ocultar su pecado, que ahora decreta una misiva y en ella escribe que aquel hombre debe morir. Decreta la misiva de la muerte del que vivía para guardarle la vida. La fidelidad y el dominio propio de Urías lo llevaron a la muerte. Es que hay gente que muere por sus convicciones, pero el rey no se iba a salir con la suya. ¿Qué lección, Arley, nos enseña este hecho maquiavélico de David? Todo lo que vemos en este pasaje y en la vida de David nos muestra algo bien interesante, y es que un pecado lleva a otro. Y por lo general un pecado pequeño lleva a uno más grande. Es que ocultar el pecado es, estimado oyente, ocultar el pecado es de necios, pero es parte del endurecimiento. El que se ha dejado llevar por su pecado cree que podrá ocultarlo, que nadie se va a dar cuenta, que está haciendo las cosas de una manera como que bien para él, pero esta persona hará 1001 cosas porque su pecado permanezca allí en lo oculto. Pero créanme, y uno ve a través de las escrituras que tal pecado no se quedará así, porque el Señor se encargará de exponerlo a la luz. Es más, vea la frase que dice: primero cabe un mentiroso que un cojo, es cierto. ¿Qué sucede cuando oculto mi pecado? Bueno, Erika, cuando alguien oculta su pecado, se aferra más a él. Entonces, el ocultar el pecado es lo que propicia que persevere en él. Ocultarlo precisamente es lo opuesto a confesar, es lo contrario a arrepentirse. Por lo contrario, quien oculta su pecado se endurece con mayor fuerza, pierde toda intención de dejar su pecado. Y es lógico que así sea, pues el que oculta su pecado es porque quiere continuar en él. Entonces aquella persona que está en pecado y que está permitiendo que su corazón se endurezca, rechazando las advertencias y creyendo que nadie lo está viendo, que todo está saliendo pues a su forma de ver, se está aferrando más, se está aferrando cada día más al pecado, y esto lo va a llevar a tener consecuencias nefastas para su vida y a continuar, a perseverar en su propio pecado. Arley, ¿cuál fue la razón por la que David mandó a matar a Urías? Erika, para quedarse con su amante, ¿verdad? David quería quedarse con Betsabé y que la gente pensara en lo bueno que era el rey con la viuda. No solo se casó con ella, sino que la recibiría con el hijo de Urías. Qué tremendo el pensamiento y maquiavélico que se estaba gestando, o que ya estaba gestado en la vida de David. Bueno, Arley, ¿qué consejos nos puede usted compartir para no ocultar el pecado, ya que esto es tan grave que nos lleva a permanecer en él? Bueno, Oscar, y para todos aquellos que nos escuchan, les quiero dar algunos consejos para aquellos que quieran tomarlos. Estimado joven, ¿qué tal si usted decide, ¿sí?, darle las claves de sus cuentas y sus redes sociales a sus padres? Yo sé que usted va a pensar: uy, pero ¿cómo esto es posible? Vea, esto le va a proteger. Estimado joven, mire, cuando usted alega privacidad, pues es que algo está escondiendo, ¿sí? No actúe neciamente. El hacer esto le va a llevar a usted a proteger su vida, a proteger su integridad, su santidad. Es que en medio de la privacidad que a veces se alega tener,
es cuando el enemigo usa su sagacidad. Entonces, ¿por qué no darle las claves de sus redes sociales a sus padres para que ellos le ayuden a manejar y le ayuden a cuidar su vida de aquellas personas que quieren de pronto hacerle daño? Arley, esto también aplicaría para las parejas, digamos, yo debería como esposo también darle las claves de mis redes sociales a mi cónyuge, al igual la otra persona también. Claro, Oscar, y ese era el segundo Bueno, consejo. me adelanté. Sí, pero mire, ¿qué tal si nosotros como cónyuges también le damos esas claves de nuestras cuentas, de todas nuestras redes sociales a aquellos a nuestra pareja, ¿sí? Vea, en especial, mi esposa conoce pues todas mis redes sociales, ella fácilmente las puede abrir. También ella tiene acceso a mi celular, al computador, y en cualquier momento lo puede utilizar. Es más, hasta mis hijos pueden también utilizar el celular o el computador, porque cuando uno no oculta nada, pues fácilmente lo hace. El problema es cuando hay alguien que está ocultando algo, pues el temor a eso lo lleva a no dar las claves, a no dar las cuentas por ese temor. Entonces, Oscar, es interesante que nosotros como cónyuges confiemos también en nuestras esposas, y eso forma parte de guardar nuestra vida, guardar nuestra integridad, darle las cuentas, y es más, que ellos puedan revisarlos también constantemente para que nos puedan supervisar. Arley, el pensamiento que yo leí al iniciar el programa, bueno, es exactamente un proverbio, es Proverbio 28:13, lo quiero recordar, dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja. Otras versiones dicen, y se aparta, haya misericordia, haya perdón. ¿Este texto tiene que ver con el tema que estamos compartiendo ahora? Muchísimo, porque como bien habla el pasaje, cuando nosotros ocultamos, cuando nosotros encubrimos el pecado, vea, todo nos está llevando hacia las tinieblas, ¿sí? Nos está llevando hacia un lugar o un destino perverso, y no vamos a salir de ahí fácilmente. Necesitamos del poder de Dios. El texto dice que si yo lo confieso, o sea, si yo no lo sigo ocultando, voy a poder tener una salida. Claro, vea, si yo lo oculto, dice el proverbio, no prospero, pero si lo confieso o me aparto de él, pues voy a hallar el perdón, y eso es lo bonito del Señor, que es necesario que si estamos ocultando o si hemos recibido advertencias, bueno, escuchémoslas y alejémonos del pecado, porque en Cristo, en Dios, podemos hallar perdón. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema, cuando el corazón se endurece, dentro de la programación de Vidas con Propósito, en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se lo pierda. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.